Que el Señor le bendiga, hermanos. Amén. Bienvenidos nuevamente a la casa del Señor. Me siento muy contento, muy privilegiado de estar con ustedes nuevamente. Y vamos a iniciar hoy la clase que corresponde a este día. Pero quiero comenzar preguntando si se acuerdan de la clase anterior. ¿Se acuerdan de la clase anterior? Amén. La clase anterior hablaba de las nuevas criaturas, hechos nuevas criaturas, ¿verdad? Amén. Y en el contexto de lo que estábamos hablando, dijimos que no íbamos a comenzar hablando de un solo de las nuevas criaturas, sino que íbamos a evaluar el contexto, de lo que significa ser nueva criatura. Y tocábamos puntos acerca de que a Él es manifiesto lo que somos. ¿Se acuerdan? Y decíamos que ante la presencia de Dios nadie puede venir pretendiendo ser quien no es. Amén. Sino que a Él es manifiesto lo que somos. Incluso desde antes de la fundación del mundo, Dios ya sabe quiénes somos. Pero quería hablar con respecto a todo lo que pasa en la transformación de una vida cuando llega a Cristo, para después poder dar el fruto de ser nueva criatura. Porque un recién convertido, decía, que no es igual que alguien que ya ha sido preparado durante un buen periodo de tiempo en la palabra del Señor. Decíamos que el cristianismo comienza desde la niñez, desde el nacimiento hasta la madurez, que no es que a lo más nosotros venimos a Cristo, es que ya somos la semejanza de Cristo. No es así. No puede ser así, porque como el Señor le dice a Nicodemo, hablando con él, con un doctor de la ley, le dice: tú tienes que nacer de nuevo. Y el nacer de nuevo indica nacimiento de una nueva criatura. Amén. Y es un nacimiento, no es un hombre nuevo, no, es un nacimiento desde la niñez hasta la madurez. Amén. Así que eso era lo que estuvimos hablando en la clase pasada. Gloria a Dios. Ahora vamos a estar viendo el tema criaturas que están en Cristo. Gloria a Dios. Criaturas que están en Cristo. Y antes de comenzar esta clase, quiero que hagamos una pequeña oración. Oremos al Señor. Padre eterno, muchas gracias por tu inmenso amor, por tu bendición, por todo lo que tú has hecho en nuestra vida. Gracias por esta nueva oportunidad, Señor, de estar en tu presencia. Gracias porque tú nos has dado la libertad, Señor, de estar en este lugar. Bendice a cada uno de mis hermanos que están hoy en este lugar, que han venido con la disposición, Señor, de escuchar tu palabra. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho en nosotros. Dirígenos en esta nueva clase. Que no sea yo hablando, sino que sea tú, Señor, por medio de mí. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Padre. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, ahora vamos a leer segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Gloria a Dios.
¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Antes de comenzar hablando de la criatura, quiero volver al inicio, y es que cuando el hombre fue creado, es hecho una criatura perfecta que habitaba y disfrutaba de la relación directa con el Dios soberano. No había intermediarios. Es una relación directa entre Dios y el hombre. Amén. Y eso era posible por la pureza con la que el hombre fue creado, con la que Dios lo creó. Pero esta criatura peca. Y la Biblia dice que Dios le dijo: de cierto que el día que esto suceda, morirás. Amén. Gloria a Dios. Y esta criatura peca y muere. Y muere porque cede al pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero quiero que entendamos que desde el inicio Dios muestra su misericordia y no ejecuta su juicio de muerte sobre su carne. Amén. Sino que el hombre muere completamente en sentido espiritual. Gloria a Dios. Porque todos los designios del corazón del hombre fueron hacia el mal. Entonces, en consecuencia de eso, Dios después acorta su vida natural en su carne. Y Dios le acorta los días, pero la muerte que sufre el hombre instantáneamente cuando peca es muerte espiritual. Es una muerte instantánea. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Oiga, qué terrible es eso. Cuando Adán peca fue destituido de la gloria de Dios, fue sacado de la gloria de Dios, fue excluido de la gloria de Dios. En Génesis capítulo 3:24 dice que había una espada encendida que se revolvía por todos lados, evitando el acceso del hombre hacia la presencia de Dios. Fueron excluidos, fueron separados, fueron apartados de su presencia y su gloria, muertos en delitos y pecados. Pero cuando Cristo se ofrece como cordero ante el Padre y el Padre acepta el sacrificio, la espada de ese justo juicio de Dios es alejada. Gloria a Dios. El velo de la separación del templo es rasgado. Gloria a Dios. Amén. Y por medio de Jesucristo ahora nosotros somos reconciliados con Dios. Y solo por Él tenemos ahora el acceso al Padre y a su presencia y a su gloria. Desde antes de la fundación del mundo fuimos elegidos por el Padre para ser portadores de la sublime y multiforme gracia de Dios, que nos arrastró hacia Él para tener misericordia. Qué grande, ¿verdad? Amén. Y ahora estamos leyendo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así como el hombre instantáneamente murió en el principio por su pecado, espiritualmente muere, así también instantáneamente recibe la vida cuando Jesucristo le llama y le hace resucitar de los muertos espiritualmente. Amén. Gloria a Dios. Qué glorioso es eso. Solo los que son elegidos por el Padre son hallados en Él. Solo los que están en Él son nueva criatura. Amén. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan, Jesús habla y dice: Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti.
como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida a los que le diste. Amén. Es un grupo selecto. Todos los que el Padre le entrega al Hijo reciben vida por Él y son hallados en Él. Así como tu Padre, le dice en esa misma oración, así como tu Padre en mí, yo en ellos. Somos hallados en Él. Gloria a Dios. Jesucristo está en aquellos a los que Él les dio vida. Efesios capítulo, leamos este pasaje, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El apóstol, hermanos, está hablando de que los que ahora están en Cristo antes andaban siguiendo la corriente del mundo, conforme a todos los impulsos de su corazón, conforme a todo impulso de pecado, cediendo a todo deseo de la carne. Amén. Cumpliendo toda la voluntad de los deseos de su naturaleza caída de pecado. Pero dice el apóstol, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. En la resurrección de Cristo recibimos la vida y solo por su gracia somos salvos. El apóstol nos enseña esta condición nuestra antes de que Jesucristo nos resucite. Y en estos versículos que leíamos hay palabras muy interesantes. Y es que éramos esclavos del pecado. Amén. Esclavos del pecado. Nuestra realidad era esclavitud del pecado. Y un esclavo, hermano, es alguien que está bajo el dominio del pecado. No puede hacer nada más que pecar, porque el dominio que está sobre él es pecado. Vea lo que dice, gloria a Dios. Vea lo que dice Romanos capítulo 6, 17. Vamos a leer del 17 al 22. ¿Lo tenemos? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis ya entregados, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como hermano por nuestra humana debilidad. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Así que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad,
Así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Amén. Versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. 21. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Gloria a Dios. El título que teníamos es esclavos del pecado. Y la realidad del hombre fuera de la gracia de Dios es esclavo del pecado. Amén. Ahora, después de que Cristo nos da vida, fuimos hechos libres. Él rompe toda la maldición del dominio del pecado en nosotros y somos libres. Nuestro título cambia de esclavos a libres. Gloria a Dios. Las cadenas de opresión del pecado son rotas. Quiero contar una historia, y esta historia es de Abraham Lincoln. Él es uno de los primeros presidentes de Estados Unidos. Y fue uno de los importantes porque en su tiempo en el que él gobernó, él abolió la esclavitud de los Estados Unidos. Mire qué importante. Pero cuando él todavía no estaba en ese poder, había un mercado de esclavos. Y él fue a ese mercado de esclavos y se compró una esclava. Mientras iba de regreso ya con la esclava, ya habían salido y él vuelve a ver a la muchacha porque iba caminando. Los esclavos no podían ir a la par del carro, sino que ellos caminaban porque eso eran los esclavos tenían que ir a pie. Y ellos paran y Abraham Lincoln la vuelve a ver y le dice: muchacha, tú eres libre. Y ella le respondió: ¿qué quiere decir con eso? Y él le dijo: tú eres libre. Y ella le responde: ¿quiere decir que yo puedo decir lo que yo quiera? Y él le dijo: sí, tú puedes decir lo que tú quieras, eres libre. ¿Quiere decir que yo puedo hacer lo que yo quiera? Sí, tú eres libre, puedes hacer lo que tú quieras. ¿Quiere decir que yo puedo ir donde yo quiera? Y Abraham Lincoln le respondió: tú eres libre. Tú puedes ir donde tú quieras, donde tú lo desees. Tú eres libre. Y ella lo vio y le dijo: si eso es así, yo quiero ir contigo. Es exactamente lo que sucede cuando nos damos cuenta que Jesucristo nos hizo libres del pecado. La Biblia dice que no debemos usar nuestra libertad como ocasión de pecado. Amén. Alguien que entiende la magnitud de la libertad no ve la libertad como algo de derroche. Amén. Jesucristo pagó el precio de nuestras almas. Y eso no es cosa simple. Eso es algo muy grande. Él cumplió las exigencias de la voluntad del Padre sobre los elegidos del Padre. El precio que pagó Jesucristo es un precio infinito, porque nuestros pecados son infinitos.
Él nos hizo libres del pecado, libres de nuestra esclavitud. ¿Cuál debería ser nuestra reacción ante semejante gesto de amor y misericordia? Seguirlo a Él. Seguirlo a Él. El apóstol Pablo nos está enseñando que debemos presentar todo nuestro ser al servicio y la santificación. En el versículo que estamos leyendo, en el capítulo 6, versículo 22, dice que el resultado de nuestra libertad y de Cristo en nosotros, la evidencia de eso es el fruto de nuestra santificación. Y el fin de eso es la vida eterna. Y quiero explicar la diferencia de las palabras. Aquí lo escribí. Cuando decimos que Dios es santo, hablamos de una palabra concluida, plena. Amén. Que no tiene variaciones ni espacios de procesos. Él es santo en la plenitud de la palabra. Cuando decimos que Jesús vivió en santidad, hablamos de la plenitud de la palabra. Amén. No existe una variante ahí. Hablamos de una palabra concluida, santidad. Pero cuando hablamos de santificación, estamos hablando de una palabra que indica proceso, un proceso no concluido. Santificación. Amén. Eso quiere decir, en esa palabra, eso quiere decir que es un proceso en el que se está trabajando. Amén. Gloria a Dios. En el versículo base que estamos, en 2 Corintios, busca nuevamente 2 Corintios, capítulo 5, 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Hermanos, pareciera simple decir que las cosas viejas pasaron. ¿Te has escuchado eso, verdad? No, es que las cosas viejas pasaron. Y casi siempre se le dicen estos versículos a los recién convertidos en forma de exhortación. Y la idea es amonestarle porque las cosas viejas pasaron. Comúnmente se aplica este versículo a cosas meramente visibles, de las que nosotros podemos ver y decimos, no ha dejado las cosas viejas, ¿verdad? Pero el versículo no se enfoca solamente en eso. Gloria a Dios. A veces nosotros medimos las cosas viejas por el testimonio. Por el testimonio. Lo que podemos ver, lo que podemos deducir. Y si ese testimonio es evidente y si lo que vemos en la ropa, en las actitudes es evidente, entonces nosotros creemos que hay una transformación. A veces somos tan superficiales que le atribuimos la transformación a la ropa. Pero hermanos, si fuera así, fuera muy fácil aparentar. Muy fácil. ¿Qué de las cosas que no son visibles? ¿Qué de las cosas que están arraigadas en el corazón? Amén. Aquellos pensamientos, aquellas intenciones profundas que son ocultas, aquello que no es revelado públicamente, ahí están los verdaderos problemas. Ahí están las cosas viejas. No solamente es la ropa, la forma de vestir o la forma de hablar. Solo alguien que es sincero, hermanos, consigo mismo, es que puede presentarse a Dios como lo que en realidad es.
Amén. Un pecador que no tiene ningún poder de dominarse a sí mismo. Y eso lo hace acercarse a Dios con humildad. Una humildad mayor, porque ahora le duele no ser como lo que deberíamos ser para Dios. Amén. Amén. En la clase anterior yo enseñaba que al Señor le es manifiesto lo que somos. Y el apóstol Pablo dice, y espero que no solo a Él, espero que a vuestras conciencias también les sea manifiesto quiénes somos. Amén. Y el apóstol lo dice porque probablemente hay muchos cristianos que se sienten bien exhortando a otros por su aparente pureza. Amén. Pero el apóstol le dice que tu conciencia también te diga quién sos. Amén. Gloria a Dios. Probablemente podemos tener ese impulso de corregir a los demás, pero quizás no nos estamos dando cuenta lo aborrecible de nuestro propio pecado que no hemos podido vencer ante Dios. Y esas son las cosas viejas. Porque debe tener muy claro, hermano, que eso no es nuevo. Si usted no lo ha vencido durante toda su vida, eso no es nuevo. Esas son cosas viejas. ¿Vamos entendiendo? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, necesitamos ser sinceros delante de Dios, viniendo a Él como lo que realmente somos. Venir a Él y humillarnos, sentir un genuino dolor porque no damos la medida con la que deberíamos presentarnos en su presencia. Las cosas viejas pasaron. Es una realidad que debe haber una transformación incluso hasta en nuestra forma de vestir cuando somos hallados en Cristo. Pero eso de nuestra forma de vestir, nuestras actitudes, la manera de comportarnos, solamente, hermano, es el ruedo, es el hilo que sostiene el botón de toda la vestidura de la transformación que Cristo hará en nuestra vida. Amén. Y luego sigue el versículo, he aquí, todas son hechas nuevas. Solo el poder divino de Dios puede hacer nuevas las cosas, porque Él es creador. Gloria a Dios. La obra de Cristo en una vida se basa ahora en la disposición del corazón. ¿Por qué digo esto? Porque una persona en el mundo, hermano, la disposición de su corazón está inclinada de continuo, ¿a dónde? Al mal. Amén. Entonces, lo que pasa en el hombre cuando es resucitado por Cristo es que Dios pone en él una nueva disposición hacia su voluntad. Hermanos, afuera, los que no han venido a Cristo, ese impulso del mal, esa esclavitud del pecado, es una irremediable disfunción de la creación que Dios hizo al principio. Porque al principio el hombre respondía a todos los impulsos que Dios ponía en su corazón. Pero alguien afuera no tiene funcional eso. Así que Dios cambia eso y pone una nueva disposición en su corazón. Amén. Ahora los impulsos que tienen son inclinados hacia la obediencia de Dios y su voluntad. Y esto, hermanos, es una lucha con nuestra propia carne. Dios vivifica nuestro espíritu, pero no aniquila la carne. Amén. ¿Entendemos eso? Dios vivifica nuestro espíritu, porque Adán muere espiritualmente, pero no en su carne. Ahora, cuando Cristo nos resucita de los muertos
y nos da vida, vivifica nuestro espíritu, pero nuestra carne no muere. Amén. Entonces ahí hay una lucha. Gloria a Dios. Hay una lucha. Cuando el hombre peca en el principio, Dios le dice, de cierto morirás, y efectivamente muere espiritualmente. El hombre murió. Gloria a Dios. Pero quiero que entendamos que espiritualmente Dios implanta en nosotros una nueva disposición positiva en respuesta a los impulsos de su espíritu. Cuando somos regenerados en Cristo, hermanos, verdaderamente somos vivificados en espíritu. Y se siente ese cambio en nuestro interior. Y es desde nuestro interior hacia el exterior. Amén. Desde dentro hacia afuera. Una persona que viene a la iglesia y se congrega seguido, pero vive tranquilo, que no lucha con nada, esa persona no sabe en qué está, hermano. Amén. No saben qué está. Y quiero decir que la confesión de una oración, repetir una oración de yo recibo a Cristo como mi único suficiente Salvador, hermano, eso no indica que alguien haya sido vivificado en el Espíritu. Porque muchos pueden hacer la repetición de la oración, pero no indica de que el Señor les haya resucitado de los muertos y los haya traído a la vida. Amén. Así que un cristiano no puede dar la excusa de que descansa en el Señor, porque como el Señor ya lo hizo libre del pecado, él no se va a seguir sintiendo con culpa, porque el Señor ya limpió sus pecados. Dios ya lo santificó. Ojo con las palabras. La Biblia dice que es fruto de santificación, proceso. Amén. Así es que una persona que está en Cristo tiene una lucha. Y sería una forma errónea decir que no podemos seguir sintiéndonos con culpas por nuestros pecados, porque nosotros, a pesar de que allá en el mundo era una vida de esclavitud, aún en Cristo, hermanos, hay pecado en nosotros. Hay pecado. Y no es porque Dios no haya hecho una obra, sino porque es nuestra naturaleza y luchamos con esa naturaleza. Gloria a Dios. La vida de un cristiano es una lucha contra su propia carne hasta llegar a la conformación de Cristo. La Biblia dice, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice hasta que todos lleguemos, no hasta que ya llegamos. ¿Sí? Ya somos. No, dice hasta que todos lleguemos. Amén. La palabra importante aquí en el versículo que leímos anteriormente es el fruto de la santificación. Hermanos, el fruto de la santificación y la santificación, ser santo no es una oferta que viene por recibir a Cristo. No es así. Un cristiano que ha sido hecho nueva criatura comienza su crecimiento y sus raíces hasta que crece, se desarrolla y da fruto. Amén. Y este fruto se evidencia en obras externas. Oiga eso. El fruto de la santificación es evidente en obras externas, porque son la consecuencia de la obra de Cristo en una vida. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Acabo de mencionar obras, ¿verdad? Pero el apóstol está diciendo, no por obras, para que nadie se gloríe. El apóstol se encarga de dejar claro que somos salvos por gracia.
Hablando de salvación, salvación por gracia, no por obras, es por gracia. La profunda misericordia de Dios nos ha salvado, no nuestras obras. Amén. Esto lo dice el apóstol porque nadie puede tener motivo de jactancia delante de la presencia de Dios. Nadie puede decir que Él tiene los méritos para ser salvo por sus obras. Amén. En el versículo 9 dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Amén. Esto lo hace para poner de referencia que puede existir cierta confianza de nuestra salvación por nuestras propias obras. Puede haber ese impulso de decir, no, pues que he trabajado, he ganado, y como que con eso le damos al Señor como la responsabilidad de salvarnos por nuestras obras. Amén. Pero no es así. No debe haber ningún motivo de jactancia. Casi siempre las obras propias, lo que nosotros hacemos, hermanos, es un problema de vanagloria. Yo he trabajado, yo he servido tantos años. Y eso, en vez de darle la gloria a Dios, puede ser motivo de jactancia. Amén. Entonces eso es lo que el apóstol está diciendo. Gloria a Dios. El apóstol nos dice que no tenemos que tener nada de que jactarnos ante Él, ante Dios, porque nuestras obras solo son el fruto de su poder en nuestro interior. Amén. Ni siquiera lo hacemos por nosotros mismos. La Biblia dice que Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y qué hiciera yo si el Señor me quita el privilegio de seguir respirando? ¿En dónde queda mi jactancia? Amén. Gloria a Dios. Entonces el apóstol está diciendo que somos salvos por gracia, no porque hayan obras que nos den el mérito de ser salvos. Somos salvos por medio de la fe y no tiene nada que ver con ustedes. Es un don de Dios. En el versículo 10, creo que leamos el versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Oiga, creados en Cristo Jesús, nuevas criaturas, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo. Amén. Está hablando de personas hechas nuevas criaturas en Él. No está hablando de una distinción igualitaria de otro ser humano. Está hablando de los que son hechos en Él, nuevas criaturas. El Evangelio de Juan, capítulo 17, dice que estos son los que recibieron vida. Amén. Estos son los que el Padre le dio al Hijo. Estos mismos, cuando son vivificados, son creados para buenas obras. El versículo dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El apóstol Pablo se incluye dentro de los elegidos en la predestinación. Amén. Para que anduviésemos en ellas. Quiero que tengamos presente dos cosas de las nuevas criaturas, y es que tienen fe, que Dios ha depositado en ellos ese don, y que fueron creados en Cristo Jesús para buenas obras. Amén. Obras que ya de antemano Dios preparó. Y antes de continuar hablando sobre las nuevas criaturas, quiero mencionar que estoy enseñando que las nuevas criaturas experimentan una transformación desde su interior hacia el exterior. Yo mencioné claramente que la evidencia de una nueva criatura son sus frutos. Sus frutos. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y el apóstol Pablo nos enseña que los frutos de las nuevas criaturas es un fruto de santificación. Amén.
Este es el proceso de perfección. Pero ¿cómo es que el fruto es notable? Hermano, quiero que entendamos que no podemos ver el amor, no podemos ver la paz, no podemos ver la paciencia, no podemos ver la benignidad, la fe, la mansedumbre y la templanza como algo meramente visible. Amén. Ninguna de esas cosas son visibles, pero todas son notables. ¿En qué es que nosotros podemos notar el fruto del Espíritu en una nueva criatura? En sus obras. Amén. Yo puedo decir que yo tengo amor, pero lo puedo decir. ¿Cómo usted lo va a notar? Por mis obras. Amén. Yo puedo decir, hermano, es que yo tengo paciencia. Pero ¿cómo usted lo va a notar? Porque usted me va a ver obrando paciencia. Amén. El amor se nota en obras, el gozo se demuestra en obras, la paciencia no son palabras, son acciones. La benignidad son obras, las acciones de bondad. La fe sin obras es muerta. La mansedumbre son obras, son acciones. La templanza se demuestra en obras. Y esas obras se hacen claramente visibles en un cristiano, porque ese es el fruto del Espíritu en una nueva criatura. Gloria a Dios. Quiero que leamos ya para terminar Santiago capítulo 2, 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Interesante, ¿verdad? Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Versículo 18. Pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. Muchos pueden decir allá, bueno, vos tenés mucha fe en Cristo, pero yo tengo obras que me dan el mérito. Pero la Biblia dice que nuestra fe es un don de Dios y nuestras obras son consecuencia de la transformación de Cristo en nuestra vida. Una buena obra proveniente de una persona que está afuera no vale nada. Pero una obra impulsada por el fuego del Espíritu Santo en una nueva criatura, eso es contado. Amén. Amén. Según el apóstol Santiago, es inaceptable que una persona diga que tiene fe, la fe que es un don de Dios interno, y que no tenga externamente el fruto del Espíritu en sus obras. Una nueva criatura debe mostrar su fe por medio de las obras en el fruto del Espíritu para santificación. Si venimos a la iglesia, hermanos, todos los domingos, a todas las clases, pero no damos fruto, no estamos fluyendo. Amén. No estamos fluyendo en las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, y no somos nuevas criaturas. Ahora, algo importante es que el fruto puede variar de uno a otro, porque hay unos que darán el 10%, otros darán el 30% y otros el 100% del fruto. Amén. Usted sabrá si tiene alguna de esas palabras y en esas da fruto, o si realmente no obramos como nuevas criaturas. Esta es la clase de hoy, hermanos. Que el Señor les bendiga.